Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Las buenas noticias del reino de los cielos. Bienvenidos una vez más a este estudio que estamos haciendo del Sermón de la Montaña. Las palabras dichas por el Maestro ya hicieron herir la susceptibilidad de los fariseos, de los saduceos y de los esenios, que son los representantes de las divisiones doctrinales de la religión judía de la época. Cada uno, como ahora, defendía una posición ideológica del trato con Dios, como si Dios pudiera racionalizarse. Hoy muchos al escuchar esta enseñanza sufren el mismo escozor que ellos, tanto que decidieron darle muerte, la misma que los religiosos judíos decidieron hacer hace 2000 años. Todos los apóstoles, predicadores del Evangelio y mártires por la fe han tenido que enfrentarse a este mismo celo por defender el egoísmo de cada falso profeta. Pero el Señor, sabiendo lo que sucedería, dijo estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente: no los conocí, apártense de mí, obreros de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Aquí ya el Señor no se está refiriendo a quienes conforman la religión organizada, ni a los falsos profetas. Ahora habla a quienes han ostentado el poder del Espíritu Santo y han perdido su camino por su propio beneficio. El Mesías sigue con las advertencias. Ya habló de los falsos profetas y ahora es claro en anunciar que no todo el que se declara cristiano por el cumplimiento de los ritos y normas religiosas y le llama Señor, que en griego es kurios, cuyo significado amplio es amo, entrará en el reino de los cielos, ya que la llave que abre la puerta es obedecer la cultura del cielo, y esta solo se conoce al hacer la voluntad del Padre. El salmista David escribió: no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije: aquí estoy. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Salmos 40, 6 al 8. Surgirá entonces una pregunta: ¿cómo sé la voluntad del Padre? Y a mí lo primero que se me ocurre es obedecer la instrucción que el Señor está exponiendo en la ladera de este monte, pues Él sí sabe hacer la voluntad del Padre. Por otro lado, el Señor advierte a quienes fueron llamados al servicio de Cristo, pues Él es quien llama y quien establece los dones. Al respecto, Pablo nos dijo: y Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Así que no es una herencia terrenal o un trabajo profesional, sino un llamamiento, un servicio en el ejército del cielo. Por lo cual el mismo apóstol nos recuerda: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Segunda de Timoteo 2, 4 al 7. Pero estos, a quienes el Señor advierte, han tomado el Evangelio de Cristo como un mecanismo de riquezas y ostentación. El apóstol Pablo nos enseña que los dones y el llamamiento son irrevocables, Romanos 11, 29. Pero le responderemos a Dios por lo que hagamos con ellos, pues son para el uso del Evangelio y no para usufructo personal. Santiago escribió: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Santiago 3:1. El Señor dirá: no los reconozco como mis obreros.
y luego los calificará usando estas dos palabras escritas en griego: ergasomai, que traduce trabajador u obrero, y anomia, que traduce rebeldía o anarquía. Aquel que no hace la voluntad del amo, sino su propia voluntad, son trabajadores rebeldes. Si no se hace la voluntad del Padre, no habrá entrada en el reino de los cielos. No podemos hacer la tarea de Cristo sin Cristo. En la historia del rey Saúl, Dios lo envió a destruir a los amalecitas. La orden fue destruir todo: hombres, mujeres, niños, animales, edificios, hasta las riquezas, hasta el oro, todo. Pero Saúl no le pareció y tomó lo mejor del ganado y el oro y hasta le perdonó la vida al rey. El libro de Samuel nos narra este pasaje así. Samuel llegó, vio al rey Saúl y le dijo: ¿no es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante? ¿Y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel y te ha consagrado como su rey? Es como si nos dijeran hoy: ¿no es verdad que tú no eras nadie y el Señor te llamó para servirle en su reino? El Señor te dio una misión cuando te dijo: ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con todos ellos. Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor, sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos? A los ojos del Señor has hecho mal. Pero Saúl le respondió: yo cumplí con lo que me ordenó el Señor, destruí a los amalecitas, y como prueba he traído al rey Agag. Fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y las vacas, lo que debió haber sido destruido primero, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel le contestó: ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia? ¿Entiendes que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios? ¿Y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros? Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te tomará en cuenta como rey de Israel. El profeta Samuel le dijo esto al rey Saúl. No podemos haber recibido un llamado y después perder el camino. No podemos esperar que nos hagan antesala para hablar con nosotros o que estemos juzgando y criticando. No podemos servir a Dios y a las riquezas de este mundo. Oremos. Señor, solo quiero pedirte tu voluntad y la fuerza para no hacer lo que quiero o que me parece, sino lo que tú me ordenes. Sé guía a nuestro deseo y alúmbranos el camino que debemos caminar en todo lo que tengamos que hacer para tu reino, en nuestro trabajo personal, en lo que hacemos a diario para el sustento, en la manera como tratamos a las personas, en la manera como nosotros llevamos el estandarte de tu nombre al mundo. Y aquellos a quienes tú nos has dado el privilegio de servir en tu reino, enseñando las verdades, guíanos, Señor, y protégenos para que no caigamos en la tentación de las riquezas. En Cristo Jesús. Amén. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.